Buenas tardes a todos. Disculpas por la demora al inicio de la reunión. Les saluda Bianca Fletes de la Unidad de Tecnología Educacional en Salud de la Facultad de Ciencias Médicas. Y pues, como por la demora, vamos a esperar 2 minutos para dar inicio a la reunión programada para el día de hoy. Nuevamente a todos los que se han incorporado a la sala. Vamos a dar inicio al desarrollo del tema que se ha preparado para este día sobre examen mental, y para el desarrollo de esta temática se ha invitado pues a la doctora Sara Mesa, que es la coordinadora del posgrado de psiquiatría de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNAM, para que ella pueda abordar desde la perspectiva de experto, pues dicho tema, y que podamos despejar las dudas que tenemos como médicos generales o como parte del sistema de salud de Honduras. Va a hacer el desarrollo de la presentación y al finalizar tendremos un espacio de 15 minutos para preguntas y respuestas, dudas o consultas que ustedes tengan para la doctora Sara Mesa. Entonces, con ustedes los dejo con la doctora Mesa. Buenas tardes, un placer. Vamos a iniciar rápidamente porque es bastante contenido y así el tiempo logramos lograr el objetivo. Bueno, el examen mental es solo unas consideraciones que son bien importantes antes de iniciar el examen mental. Es el equivalente psiquiátrico de la exploración física. Es una fotografía instantánea del examen mental. Eso es bien importante porque a veces tenemos estudiantes o doctores que colocan, tuvo ideación suicida hace un mes y colocan en el examen mental ideación suicida. La fotografía, como dice ahí, es del instante, de ese momento. Si el paciente en ese momento no tiene ideación suicida, aunque la haya tenido días atrás, no se coloca. Así como si yo tuviese dolor abdominal hace un mes, usted no me colocaría que tengo dolor abdominal en este momento si usted no me encuentra dolor a la palpación. Entonces, exactamente igual es en el examen mental. Y por medio del examen mental comparamos y registramos los cambios que se van dando en las siguientes consultas. Cada vez que el paciente lo evaluamos, entonces debe de ir viéndose esa evolución de mejoría a través del examen mental. Entonces vamos a empezar con apariencia general y actitud, voluntaria o no. Esa es una primera observación que uno hace, si el paciente acudió de forma voluntaria o no, su forma de vestir, si viene arreglado, su higiene, su tipo corporal, si su edad aparente concuerda con su edad real y si hace contacto visual. Hay observaciones específicas que uno debe de hacer en caso de omitir algunas preguntas del examen mental porque, por ejemplo, no haya privacidad o, por ejemplo, que hayan otros familiares presentes y el paciente entonces usted note que está un poco más difícil para contestar, o sea, más corto en sus respuestas porque de seguro le da pena decirle al familiar que no puede hablar esas cosas delante de él. Entonces eso hay que tomarlo en cuenta. Y otras consideraciones importantes. La actitud hacia el examinador también es importante colocarla, si fue cooperador, si era amistoso, si era interesado o inclusive si era seductor, si uno notó que el paciente estaba a la defensiva, si estaba despectivo, si estaba apático, si estaba hostil, halagador, evasivo, etcétera. Uno tiene que colocar eso porque eso también influye, ¿verdad?, en la actitud hacia el examinador. Por ejemplo, si es hostil, va a dar menor información a que si es cooperador. Entonces vamos a empezar con la conciencia. La conciencia es el conocimiento que cada persona tiene de sí mismo y que lo rodea. Entonces, dentro de las alteraciones que nosotros podemos ver está la obnubilación, que es deterioro de la atención, deceso de la reactividad que el paciente tiene hacia los estímulos externos. Ya en la somnolencia hay un deseo irresistible de dormirse, entonces tiende a dormirse durante la entrevista. Cuando ya el paciente tiene estupor, ya está inconsciente, pero responde a estímulos dolorosos. Y con el coma es la pérdida completa de la conciencia, sensibilidad y motilidad. ¿Por qué es importante la conciencia en psiquiatría? Porque hay enfermedades que afectan el nivel de conciencia, como por ejemplo el estupor disociativo. Es un trastorno disociativo, es de psiquiatría y el paciente tiene ese estupor, por lo tanto debe de estar ingresado en un hospital psiquiátrico. Ahora vamos a ver lo que es la atención. La atención es el enfoque de la conciencia sobre determinado estímulo, ¿verdad?, que da lugar
a un aumento de la claridad del objetivo. Hay que tomar en cuenta aspectos de la conciencia que el esfuerzo, la cantidad de esfuerzo para concentrarse, por eso los pacientes le dicen a uno, pongo mucho esfuerzo para hacer algo el doble de tiempo cuando antes me costaba menos tiempo, en determinados aspectos de una experiencia, actividad o tarea. Entonces, ¿cuáles son los trastornos de la atención más comunes? La inatención, que el paciente para nada pone atención; distractibilidad, que usted está en la clínica y el paciente, la enfermera habla y volteó a ver y se enfoca su atención en la enfermera. Habló otro paciente que está en sala de espera y volteó a ver y está escuchando lo que el paciente está hablando con el otro familiar. Escuchó un ruido atrás de la clínica y ya está. O sea, el paciente rápidamente pues cambia de un estímulo, de un foco de atención a otro. Le es difícil mantenerle el foco de atención y uno lo ve. Entonces es más frecuente en los pacientes con manía o con delirium. Y la perseveración es la incapacidad de cambiar la atención de un estímulo a otro. Persiste el paciente en dar las mismas respuestas motoras o verbales. También tenemos la inatención unilateral, que es la tendencia a ignorar una parte del espacio externo y del espacio corporal, pero ahí es más que todo por neurología, por enfermedades neurológicas, y la extinción sensorial es la incapacidad para captar dos estímulos simultáneos, ¿no? Me está hablando un amigo y yo estoy viendo televisión. Hasta mismo los pacientes dicen, yo puedo con los dos, no se preocupe, yo te hago caso y estoy siguiendo el hilo de la televisión. Pero los pacientes que tienen esa disfunción del lóbulo parietal no pueden captar dos estímulos a la vez. Entonces, ¿cómo vamos a explorar la atención? Bueno, primero, ver si el paciente mantiene el hilo de la conversación. Esa es una de las observaciones que uno hace. También ve si requiere repetirle las preguntas, o sea, ahí le indica que no está prestando atención. Uno le hace la prueba de la A. Para enseñarle la prueba se le dice al paciente que se va a leer esa serie de letras donde vamos a hacer el ejercicio para ver si entendió con la O. Y se va leyendo a una velocidad de 1 segundo por letra. Entonces, cada vez que el paciente escucha la letra O, debe dar un golpe con el lápiz sobre la mesa. Y de ahí ya cuando nosotros vemos que entendió el ejercicio, entonces ya lo hacemos con la prueba de la A y ya leemos un número de cantidad de X de letras, y cada vez que escuche la A, él tiene que golpear con el lápiz sobre la mesa. Ahora vamos a hablar sobre lo que es la orientación. Bueno, la orientación es la capacidad de una persona de estimar con precisión el tiempo, el espacio y la persona en su situación actual. La orientación, por ejemplo, en tiempo es la más frágil y se altera con facilidad, ¿verdad? Por las emociones intensas o por diversas enfermedades neurológicas. La orientación en el espacio se altera más tarde generalmente que la temporal. Y en la desorientación en persona, esta fracasa, por ejemplo, al recordar su propio nombre. Es importante tomar en cuenta lo que es pseudo desorientación, ¿verdad? Por ejemplo, vaya, si yo tengo depresión, puedo tener desorientación, por ejemplo, en tiempo, pero es por mi falta de interés, es por mi apatía, que me da igual que sea lunes 5 a que sea viernes 10. O sea, y el agricultor a veces en áreas muy así rurales donde no hay tanto acceso a televisión, a veces inclusive ni a radio. Entonces la falta de interés, porque no es importante para ellos, o sea, estar al día con qué fecha es, puede hacer que ellos tengan desorientación en tiempo también. Pero es una pseudo desorientación, no es que en realidad tienen una alteración en la orientación per se. También hay ideas delirantes que imitan la desorientación, ¿verdad? Por ejemplo, vaya, si yo tengo una idea delirante donde yo digo estoy hospitalizada, pero puedo creer que por mi estado mental, que yo estoy en la cárcel, y pensar que un familiar que lo visite sea un inquisidor de la Gestapo, como ponía un ejemplo. Entonces, puede dar entonces el paciente una interpretación errónea del lugar, de la situación o de la persona, ¿no? Por el estado psicótico o el síndrome psicótico que está teniendo el paciente en ese momento. Pero también es una pseudo desorientación. Entonces, la orientación en el tiempo es preguntarle en qué fecha estamos, en qué año y qué día de la semana. Hay preguntas alternativas cuando el paciente no responde la fecha exacta, pero que nos pueden ayudar qué tan desorientado está, si estamos a principios, mediados o finales de año, ¿verdad? Si estamos a principios, mediados, después o finales de mes. Y si estamos muy a largo o cerca de las fiestas patrias, de la Navidad, por ejemplo, o de la Semana Santa.
En la orientación en lugar, dónde estamos en este momento, cómo se llama este lugar, en qué ciudad estamos, en qué departamento estamos, en qué país. Vamos de lo más pequeño a lo más grande. Y en persona, para evaluar la orientación a lo psíquica, quién soy yo, quién es la persona que está acá, ¿verdad? Y señala a la enfermera o un familiar. Y la autopsíquica, cuál es su nombre, cuántos años tiene, está casado, qué religión tiene, pueden ser preguntas. Y si está hospitalizado, pues uno le pregunta dónde está su cama, dónde está el baño, etcétera. Si está en la consulta externa y reside en el lugar, entonces que nos señale por dónde más o menos está su colonia o barrio donde vive. La orientación en espacio corporal, cuál es su mano izquierda, cuál es la derecha, y que con su mano izquierda, por ejemplo, se toque la oreja derecha. Con respecto a la memoria es la capacidad cerebral para registrar, conservar y evocar la información, ¿verdad? Entonces tiene que haber primero fijación, capacidad de captar y retener la experiencia, pero requiere un nivel de vigilia, y no solo de vigilia, también de atención y percepción suficiente. Yo puedo estar dando una clase, pero si la persona está pensando en otra cosa o está viendo el celular, entonces lo que yo diga no se va a poder fijar y por lo tanto no se va a poder recordar. Entonces de ahí de la fijación viene lo que es la evocación y tiene más relación con la codificación del pensamiento y aspectos afectivos. Entonces hay tipos de memoria, ¿verdad? Y generalmente hay dos modalidades para evaluar los tipos de memoria. La explícita y declarativa, que cuando la información puede explicarse y evocarse conscientemente, y la implícita, como vamos a ver más adelante, los datos no pueden ser explicados y evocados conscientemente, pero se conoce su contenido por cambios de conducta que se desarrollan de forma automática, como por ejemplo yo voy manejando, vaya, no voy pensando, voy a girar a la derecha, ahora le voy a dar al timón, voy a darle al freno tantos segundos, de ahí tengo que darle la palanca, no, yo lo hago de forma automática, es algo que no lo voy ni siquiera pensando, o sea, lo hago de forma prácticamente como robótica, por así decirlo. Entonces, la memoria declarativa o explícita se clasifica o se subdivide, perdón, en memoria de trabajo, episódica y semántica, y la memoria no declarativa o implícita en memoria procedimental. Ahora, ¿cómo evaluamos la memoria de trabajo, que también se le llama inmediata o atencional? Bueno, la información se mantiene, como les decía, el estado de vigilia es bien importante y la atención activa, y conscientemente por corto tiempo. Entonces, ¿cómo la vamos a evaluar? Con la prueba de los dígitos. Primero pedimos al paciente que repita tres números, y después cuando ya vimos que el ejercicio lo entendió bien y que los pudo repetir, entonces le preguntamos después 5 dígitos. O la prueba del deletreo, ¿verdad? Que uno le pide que deletree aro de adelante hacia atrás y viceversa, y luego la palabra mundo. La memoria episódica o biográfica, me gusta más llamarla biográfica porque la misma palabra lo dice, biografía. Cuando ustedes leen una autobiografía de alguno de los cantantes o actores famosos, entonces o de un autor o de otra área, pero cuando usted lee la autobiografía de alguien, lo que va a leer es sobre su vida, ¿no? ¿Cuáles fueron los eventos que la persona tuvo durante su vida? Entonces exactamente es igual en la memoria biográfica cuando uno evalúa a los pacientes. Le pide que le narre, ¿verdad?, acontecimientos de su vida personal, pero es importante que pueda corroborarlos con una persona cercana al paciente. Por eso en psiquiatría es una regla que pacientes mayores de 50 años, bueno, no sabían, la primera vez se evaluaron solos, no lo sabían, pero la siguiente vez le exigimos que tiene que ir por fuerza a un familiar, porque yo le puedo contar ahorita a ustedes que nací en la India, que me dediqué a la informática. Entonces yo les puedo decir todo eso, pero no hay manera que ustedes puedan saber si es cierto o no. Entonces por eso es bien importante que esté el familiar. Entonces la memoria biográfica es para recordar experiencias personales. Entonces, cuándo y con quién celebró su cumpleaños, dónde y con quién cenó ayer, cuándo y en cuál escuela se graduó de 6º grado, recuerda dónde conoció el primer novio y el nombre. Son ejemplos que uno le puede decir al paciente. La memoria semántica es la información objetiva general. Ya esta es como por ejemplo quién es el presidente de Honduras, el actual, de ahí pasamos a más anteriores. Dígame 3 presidentes anteriores en el orden de atrás, o 3 emisoras de radio, o 3 partidos políticos, el nombre de 3 periódicos o cabeceras departamentales. Entonces, después tenemos lo que es la memoria procedimental,
que como les decía, este tipo de memoria es el aprendizaje de habilidades, habilidades motoras, destrezas y hábitos, y entonces el paciente, como les decía, puede manejar, por ejemplo, un automóvil y lo hace de forma automática, o andar en bicicleta, tocar un instrumento. Nadie está pensando cuando está tocando una melodía, a menos que esté iniciando, obviamente, a aprender el instrumento. Do, luego sigue la tecla re, luego sigue la tecla mi, luego sigue la... No, lo hace de forma automática. Entonces eso, uno le pregunta al familiar si ha perdido esa habilidad o destreza. Por ejemplo, he tenido pacientes... un doctor, por cierto, que tocaba piano, y esa fue la primera observación que hicieron los hijos, que ya no sabía cómo tocar el piano, y esa habilidad les dio la pauta de que algo estaba sucediendo con él. Entonces, la clasificación también puede ser de acuerdo al tiempo de retención de la información, ¿verdad? Memoria inmediata o a corto plazo, memoria reciente, y la memoria antigua, remota o a largo plazo. Entonces, la inmediata o a corto plazo dura de segundos a minutos y se explora con la prueba de retención de dígitos que les había mencionado. La memoria reciente dura pocos minutos y se explora con la prueba de las 3 palabras, que también ya se la había mencionado, o se les pregunta en el momento y al pasar 5 minutos. Y la prueba de pares de palabras, pues se le dice una serie de palabras y solo se le lee de la de la izquierda, y esperando que complemente con la correspondiente. Yo le dije casa, florero, camisa, sombrero, entonces le pregunto, casa, ¿con qué palabra iba? Camisa, ¿con qué palabra iba? Son 2 formas para tener más opciones. Y la memoria antigua que dura o remota, que dura de minutos a años. Entonces, ahorita vamos a ver lo que es la sensopercepción, otra parte importante del examen mental. Es un mecanismo por el cual el hombre registra la información del ambiente a través de los sentidos, también del propio cuerpo y de su mente, para luego interpretarla y analizarla. Entonces tenemos primero lo que es las sensaciones, son los elementos básicos, ¿verdad?, para que haya percepción, y la sensación no es interpretada ni analizada, ya hasta que llega la percepción. Entonces las sensaciones tenemos las ecteroceptivas, que son provocadas por estímulos externos, y que recogemos a través de los órganos de los sentidos, ¿verdad? La vista, el olfato, etc. Las proprioceptivas son las que nos permiten darnos cuenta de los movimientos de nuestro cuerpo y los cambios de posición de nuestro cuerpo. Y las interoceptivas proceden de las vísceras y son provocadas por fenómenos mecánicos y químicos. Entonces, las clasificaciones de los trastornos de ansiedad sería hipoestesia, que el paciente les refiere, ¿verdad?, que siente muy poco comparado con el otro lado, anestesia, analgesia, hiperestesia y las famosas parestesias. Ya con la percepción ya es la elaboración psíquica que se hace de esas sensaciones, y por lo tanto sí son sometidas a interpretación y análisis. Y en ellas intervienen 3 procesos psicológicos: la sensación propiamente dicha, que es la primera necesaria, la evocación de los recuerdos anteriores y la asociación de las ideas. Entonces tenemos lo que es las ilusiones y las alucinaciones, que son las que vamos a ver, aparte de lo que es los trastornos cuantitativos, como la hipercepción, hipopercepción y apercepción. La hiperpercepción, el sujeto capta pero en mayor número y con más intensidad los estímulos. Eso se puede ver, por ejemplo, en los pacientes cuando han consumido sustancias, que dicen que ven las cosas con más claridad, con más intensidad, esos estímulos. La hipopercepción es lo contrario: el paciente capta los estímulos pero con menor número e intensidad, y se ve una actividad psíquica disminuida, como por ejemplo en la depresión o en los trastornos disociativos. Y la percepción es la ausencia de percepción que afecta a uno o varios sentidos, ya sea por lesiones del sistema nervioso central o en un mecanismo psicológico, como por ejemplo un paciente que queda con ceguera, pero que se le llama ve indiferencia, pero por un trastorno disociativo, por ejemplo, un trastorno conversivo. Entonces, la ilusión es la percepción distorsionada de un objeto. Como síntomas pueden afectar a cualquier sistema sensorial, pero las más frecuentes son las visuales, ¿no? Donde están las macropsias, vemos las cosas más grandes, micropsias más pequeñas, y las dismegalopsias, que están deformes. Entonces, eso más que todo se ve en psiquiatría, en lo que son intoxicaciones por uso de sustancias, síndrome de abstinencia, por drogas y alcohol, y en epilepsias del lóbulo temporal. Aquí les pongo un ejemplo, ¿verdad?, de cómo podemos tener una ilusión. Un niño asustado por la oscuridad se despierta, y en la penumbra confunde lo que es una toalla pendiendo de la pared con una persona que se está moviendo.
dura corto tiempo y después se da cuenta que no es una persona, sino que es una toalla. En la alucinación es la percepción, pero sin objeto, a diferencia de la ilusión. Son percepciones en ausencia de estímulos que la justifiquen. Entonces él percibe, entre comillas, inventa porque no es que es mentira, pero él percibe un objeto que no existe y está seguro de que su percepción es correcta, como por ejemplo que el paciente le diga que escucha voces. Entonces tenemos las alucinaciones auditivas, dentro de ellas están las completas, que son las típicas de la esquizofrenia, y tiene que tener 3 componentes, ¿no? Que las escuche claramente, fuera de su cabeza, y son varias voces que conversan entre sí y hablan del paciente en tercera persona. Como que Juan y María se pongan a hablar de José, así, y José sea el que está teniendo las alucinaciones. Y las incompletas faltan una de las características anteriores y se presentan ya en otros tipos de enfermedades que ocasionan psicosis. Entonces también tenemos las olfativas, que son desagradables, porque por ejemplo el paciente puede decirles que huele pupú y se presentan como crisis epilépticas. Y pueden presentarse también como olores premonitorios cuando un paciente tiene migraña. En la gustativa siempre se encuentran asociadas a un trastorno del pensamiento, son raras y fácilmente se confunden con ideas delirantes. Y su presencia, por ejemplo, induce a algunos pacientes que se niegan a comer, porque ellos sintieron el sabor a veneno, por ejemplo, que estaba en la comida y está asociado con la idea de daño de que la familiar lo quiere matar. Las táctiles son comunes, sienten animales pequeños que van caminando por su piel, otras veces como sensaciones eléctricas o inclusive sexuales, y se investigan síndromes cerebrales orgánicos y esquizofrenia. Por ejemplo, se ve en la consulta personas que tienen parasitosis delirante, donde ellos dicen que sienten correr miles de animalitos y van al dermatólogo y van a múltiples médicos, se colocan múltiples cosas en su piel, pero ningún médico, ningún familiar les llega a ver los miles de animalitos que ellos refieren tener, que salen de la boca, de la nariz, de los oídos, y entonces tiene que ser convencido de que vaya al psiquiatra. Las alucinaciones sinestésicas, el enfermo siente que lo mueven, lo levantan o que oscila, y se presentan en pacientes con esquizofrenia. Y las anestésicas son pacientes que perciben que sus órganos están cambiados de lugar, petrificados, etcétera. Las alucinaciones hipnícas, que se dividen en hipnagógicas y hipnopómpicas, son bien importantes, que uno, por eso cuando le pregunta al paciente si tiene alguna alucinación, en qué momento del día o la noche la tuvo, porque es cuando se presentan al irse durmiendo o despertando y son normales. Entonces, si uno no hace esa aclaración, el paciente la ve como anormales porque no sabe de la clasificación de las alucinaciones. Y entonces uno, cuando ya le aclara que es que se estaba durmiendo, se estaba despertando, entonces ahí sí le explica y lo tranquiliza, ¿no? Entonces, por eso resalto la forma de preguntar, estando usted completamente despierto. En alguna ocasión ha visto las cosas más pequeñas, más grandes o deformadas. Estando usted completamente despierto, ha visto las cosas o personas que solo usted las miraba, es decir, ha tenido como visiones o apariciones, le dice uno, estando completamente despierto y solo, ha escuchado voces que le hablen, o ha escuchado, estando con otras personas, voces que le hablen, pero usted le dice al familiar, escucha, escucha, y el familiar no escucha nada. Con respecto a la conducta motora, se compone de las acciones y movimientos, ¿no? Hay una gran cantidad en la clasificación de los trastornos de la conducta, solamente vamos a ver los más importantes el día de hoy. La agitación psicomotriz se ve bastante en las consultas, el paciente entra en un estado donde tiene exaltación motórica, el paciente se mueve rápida y constantemente, grita, golpea, y por su potencial de violencia se convierte en una emergencia psiquiátrica, ¿verdad? Pues, generalmente es por la complicación de un trastorno psiquiátrico. Entonces podemos ver también hiperactividad, que es el aumento de la actividad dirigida a un fin. Podemos ver, por ejemplo, los niños que nos lo refieren, que son como motorcitos, que nadie los detiene en el aula de clases, que andan parados, molestando a otros niños, que andan alrededor de todo el aula, en el caso del TDA, ¿verdad? Trastorno por déficit de atención e hiperactividad, y también en la manía, ya cuando una persona es adulta. Y la hipoactividad es la disminución de la cantidad y la velocidad de la conducta motora dirigida a un propósito, y esa se observa en lo que es, por ejemplo, la depresión.
Ya tenemos las compulsiones, que son actos involuntarios, repetitivos, debidos generalmente a ideas obsesivas, y entonces el paciente siente esa necesidad irresistible de ejecutarlos, como por ejemplo que yo me toque 3 veces la frente cuando tengo una idea obsesiva, o que tengo que mover, tengo que persinarme 4 veces porque tuve algún pensamiento obsesivo, o que debo de lavarme las manos 5 veces, no puedo hacerlas menos, o que tengo que bañarme 7 veces al día porque si no me siento sucio. Entonces, son ejemplos que los pacientes dan. Las distonías, que esas las van a ver ustedes porque y disinesias, nosotros a veces damos medicamentos en las emergencias de los hospitales psiquiátricos y el paciente pasa a su área con su familia, ¿no? Pero más adelante puede presentar, por ejemplo, nosotros le colocamos haloperidol y horas después el paciente empieza con contracciones musculares sostenidas que causan flexión y movimientos repetitivos o posturales anormales, entonces el paciente puede tener afectado el tronco, los miembros, el cuello, la boca, inclusive sacar la lengua, y generalmente es por el uso de antipsicóticos. O igual, con el paso del tiempo, les puede llegar a los pacientes con movimientos involuntarios, repetitivos, como por ejemplo de boca, lengua, maxilares, cara, y entonces el paciente puede poner, por ejemplo, tener chupeteo de labios, boca de pescado, hociqueo de conejo, etcétera. Y eso es por el uso de los medicamentos de nosotros que pueden tener esta alteración en la conducta a largo plazo. También tenemos las crisis oculogiras, que son movimientos distónicos de los ojos hacia arriba, y es un efecto secundario al uso de antipsicóticos. Y otro que ustedes pueden ver en la consulta también, cuando nosotros le hemos dado un antipsicótico y el paciente pasa a su casa, entonces que le llegue con inquietud o desasosiego, porque el paciente siente que los músculos tiene que tenerlos en movimiento, que no pueden permanecer quietos en la silla. Entonces eso puede ser acaticia. El afecto es algo bien importante y la reacción afectiva es adecuada al estímulo que la origina y generalmente la duración del afecto de que sea normal debe de ser breve y de nuevo pasar a la eutimia o el afecto adecuado. Entonces, ¿qué es lo que vamos a explorar? Primero la mímica, ¿no? El paciente nos habla de un trastorno en el estado de ánimo, pero nosotros tenemos que observar sus facciones, si estas facciones, por ejemplo, se modulan de acuerdo al contenido del discurso. Yo les estoy hablando de, por ejemplo, de algo muy triste como el fallecimiento de un familiar cercano, entonces lo normal es que yo tenga una mímica adecuada a lo que estoy relatando, que hay una reactividad emocional también, ¿verdad? No es posible que les hable de algo como por ejemplo el duelo reciente de un familiar y yo no tenga ningún tipo de expresión de reactividad emocional. Entonces eso es importante fijarse en ello. La actitud, por ejemplo, la vestimenta, un paciente, por ejemplo, en fase de manía va a andar con colores así llamativos, bien, o un paciente con depresión va a andar colores oscuros, puede tener mala higiene, hay que observar las posturas y movimientos, hay que observar la conducta, si existe el deseo o apatía para realizar las pruebas que uno lo está haciendo, si lo hace de forma lenta o rápida, y la expresión verbal, ¿verdad? El tono de voz, el contenido del pensamiento que generalmente corresponde al estado afectivo del cual el paciente nos está hablando. Entonces esos son los 4 componentes para evaluar afecto. De ahí pensamiento, pues el pensamiento es un proceso psíquico donde interviene la abstracción y la asociación de ideas, y el pensamiento viene de la percepción, la memoria e inclusive la imaginación. Entonces esta es la clasificación de los trastornos de la forma, contenido, curso y control del pensamiento. Entonces los trastornos de la forma, del pensamiento, si uno se expresa en forma lógica, al unir las palabras para elaborar oraciones, crear párrafos, conceptos y tengan coherencia una con la otra. Eso es en la forma, ¿no? Entonces, por ejemplo, si el paciente tiene parafasia, le va a sustituir una palabra por aproximaciones o inventa una nueva palabra, por ejemplo, bolo por polo, beso por peso, y así usted lo va a ir observando. Un pensamiento incoherente, hay incomprensión completa del discurso, ¿verdad? Porque no hay una secuencia lógica, no hay sujeto, verbo y predicado, como nos enseñaron en español, sino que hay palabras al azar: coser, puntitos, barren, cielo, dos, mármol, café, grama, o sea, no puede usted sacar ninguna información de un pensamiento incoherente. Y el digregado, el pensamiento es comprensible, pero solo en fragmentos. Entonces, cuando usted une el párrafo de lo que el paciente le habló, usted no tiene idea de qué le habló al final, porque
yo brillantes estrellas del cielo, yo entiendo brillantes estrellas del cielo, pero si usted me lo une con el hielo de la refrigeradora, mañana me bañaré, sí, yo entiendo la oración, entiendo que cada uno, pero una oración con la otra y las subsiguientes no tiene ninguna relación, entonces eso se le llama pensamiento disgregado. Los trastornos en el curso es en la velocidad. Como por ejemplo, ahorita usted ya ha visto mi velocidad, llevo 33 minutos en la charla, pero de repente yo miro que ya se me va a acabar el tiempo y entonces empiezo a hablar de forma rápida. Un ejemplo. Entonces la taquilalia, la verborrea, entonces el paciente habla de forma rápida, puede haber fuga de ideas típica del síndrome de manía en la bradilalia, entonces corresponde al habla con lente y esfuerzo y entonces la pueden encontrar depresión, retraso. O sea, ustedes notan, pues, ven la velocidad con que el paciente normalmente habla y de repente cuando ustedes lo conocen, ven que habla de forma acelerada, ustedes solitos, sin necesidad que el familiar se los diga, pueden hacer pueden colocar en el examen mental que el paciente tiene verborrea. Y si ustedes miran que habla mucho y de forma rápida, entonces le preguntan al familiar, ¿esa es la velocidad con que normalmente habla? No, doctor, está hablando más rápido de lo normal. Entonces ahí el paciente tiene uno de los criterios de manía, que es taquilalia o verborrea, habla rápido. La bradilalia corresponde al habla lenta y con esfuerzo y se ve en depresión, retraso mental o demencia. Y el bloqueo del pensamiento es la interrupción súbita y breve del discurso, hasta ese momento fluido, y también se ve en la esquizofrenia. Entonces tenemos dos ideas importantes, tres ideas en realidad que son importantes que ustedes recuerden. Las ideas sobrevaloradas, que son ideas, por ejemplo, ideas de culpa, ideas de minusvalía, que existe un contenido afectivo que hace que la idea tenga mayor prevalencia sobre otras, como por ejemplo que yo tenga exagerado pesimismo, pero tengo depresión. Entonces la depresión va en concordancia el contenido afectivo con mi idea. Pero ya las ideas delirantes no, ya estamos hablando de un paciente psicótico, ya están fuera de la realidad, son irrebatibles a toda argumentación lógica y son sobrevenidas patológicamente, como que yo les diga que soy la presidenta de Honduras, no Juan Orlando. Entonces, no, mire, doctor, usted no es la presidenta, sí, yo soy la presidenta de Honduras. No, usted no es presidenta de Honduras, sí, yo soy y actúe como, obviamente, como que soy la presidenta de Honduras. Entonces, eso, yo ya perdí el sentido de distinguir lo real de lo irreal y es irrebatible a toda argumentación lógica porque usted mismo dice, no es que yo no es la presidenta de Honduras, pero no me cree, porque el paciente, por más que usted lo quiera convencer, no lo va a convencer. El trastorno también del contenido puede ser las ideas obsesivas, que el paciente las refiere como absurdas, sin sentido, le dice quiero quitarlas de mi mente, son desagradables, me angustian, pero no las puede quitar, por eso va. Entonces, como por ejemplo pueden ser de contaminación, y si me contaminé, y si no me contaminé, no hombre, si acabo de tocar eso y eso es ni sucio de mirada, pero si me contaminé, de violencia, pueden ser de temas sexuales, de religión o de búsqueda de la simetría. Y las ideas fóbicas, que es ya un miedo irracional a objetos y situaciones que generalmente no son peligrosos, como por ejemplo la fobia a las alturas o a los espacios cerrados. Las ideas delirantes, por ejemplo, tipos, tenemos la de persecución, que es víctima de esa persecución y actúa como tal, ¿verdad? Sale corriendo y todo. De daño, que le quieren hacer un daño físico o lo quieren envenenar, de referencia, aunque las personas no las haya escuchado hablar ni alguien le haya contado nada, él asume y refiere con seguridad de que las personas hablan mal de él. Las místicas están investidos de santidad, de grandeza, es un ser poderoso y acaudalado, y las heroicas. También las celotípicas, los pacientes aseguran sin tener ningún fundamento que su pareja les es infiel, de culpa, que han cometido un acto que para ellos es imperdonable, y así tenemos los diferentes tipos de ideas. Los trastornos del pensamiento, entonces el paciente refiere, por ejemplo, transmisión o difusión del pensamiento. Entonces el paciente le va diciendo a uno que sus pensamientos se transmiten a otra persona como telepáticamente, o que sus pensamientos son leídos desde el exterior. La inserción es que dice, estos pensamientos no son míos, alguien me los está colocando en mi mente, o el pensamiento en el robo del pensamiento le describe que sus experiencias y sus ideas son repentinamente robadas por fuerzas extrañas, y el control del pensamiento que el paciente le refiere que sus ideas, acciones son controladas desde el exterior. Después tenemos lo que es el razonamiento abstracto o abstracción, que es la capacidad para pasar de conceptos generales a ejemplos concretos. Entonces, por ejemplo, la identificación de similitudes o diferencias, la interpretación de los refranes, también hay que tomar en cuenta, ¿verdad?, las limitantes culturales y educativas. Y cuál de las siguientes, por ejemplo, cuál de las siguientes cosas no pertenece al grupo y por qué. Entonces uno le da un ejemplo, una tijera, un canario, una araña.
¿En qué se parece una manzana y una naranja? Por ejemplo, cuando uno le quiere evaluar razonamiento abstracto a través de las similitudes. O al pedirle que explicara una frase, no hay que tirar piedras sobre el propio tejado, entonces un paciente con esquizofrenia contestó, es fácil, se le pueden caer encima. La introspección o insight es la autocomprensión, o sea, la conciencia que yo tengo de enfermedad, donde se ve fácilmente en los pacientes que tienen dependencia al alcohol. Usted les puede insistir, insistir, insistir de que el alcohol es malo, que está consumiendo todos los fines de semana, que ya le está ocasionando hígado graso o que gastritis, o sea, él puede tener la evidencia, pero si no tiene conciencia de enfermedad le va a decir que no, que eso no es cierto. Igual en la esquizofrenia, el paciente usted le puede decir, mire, esas alucinaciones no son reales, usted no está viendo cosas, su mamá no la quiere matar, pero no tiene conciencia de enfermedad, le va a decir que eso no es cierto y por lo tanto no se va a querer tomar el medicamento. Entonces, el grado de comprensión que tiene un paciente de darse cuenta de que está enfermo, de reconocer la naturaleza de la enfermedad, que yo le diga a usted, sí, es que me han hecho mal, es por eso estoy teniendo las alucinaciones, porque me han hecho mal. Entonces ya no es del doctor, sino del brujo, entre comillas. Entender los factores que intervienen en la conciencia de enfermedad y la capacidad de aceptar ayuda. Entonces se divide en grados, ¿no? Grado 1, negación absoluta de estar enfermo, no sé por qué me traen a consulta, vaya un paciente en abstinencia, le va a decir, no, yo estoy bien, yo lo único que ocupo es volver a beber, así se me va a quitar la abstinencia. O la goma, como le dicen ellos. Ligera compresión de estar enfermo y que necesita ayuda, pero al mismo tiempo lo niega. Es posible que esté algo enfermo de los nervios, pero poniendo un poco de voluntad, yo voy a salir de esto. Y la tercera, comprende que está enfermo, pero culpando a otros, a factores externos, a factores desconocidos. Tengo problemas con el alcohol, pero es a causa de que mi familia me rechaza, es a causa de que mi familia me molesta mucho, es que no me dejan tranquilo, es que bebo, pero porque es que tengo mucho trabajo. Introspección intelectual admite la enfermedad, pero sin aplicar ese conocimiento a experiencia futura. Entonces, estoy consciente, por ejemplo, de mi estado depresivo, que es serio, pero se me olvidan tomar las pastillas. Entonces, hay grado 4. Y grado 5 hay verdadera introspección, o sea, busca las ayudas pertinentes y sigue la adherencia al tratamiento. ¿Para qué nos sirve? Pues si se puede responsabilizar o no al paciente del tratamiento, ¿verdad? Porque si no, entonces hay que hablar con el familiar para que nos apoye. Un adolescente con depresión que no quiere tomarse su medicamento o se le olvida o no considera que necesite tratamiento, entonces tiene que ser a través del padre de familia que le da la pastilla y verifica que se la tome. Un paciente con esquizofrenia que no considera que está enfermo, entonces el familiar le dice, vení, tómate la pastilla y espera que se la tome delante de él. Entonces es para saber, ¿verdad?, a quién se va a llevar la responsabilidad del tratamiento, para valorar la mejoría también y una labor de psicoeducación que es importante desarrollar en los pacientes, ¿verdad? ¿Cómo evaluarlo? Considera que esto que le ocurre es normal, ¿por qué cree que ocurre todo esto? ¿Cree que debería recibir ayuda por estos síntomas? Ahora vamos a hablar de lo que es el juicio. El juicio es la capacidad de la persona para tomar buenas decisiones y actuar en consecuencias. O sea, yo estoy consciente en este momento que tengo capacidad mental y mi juicio está adecuado, que robar es malo. Entonces yo sé que si voy y agarro algo de una tienda, las consecuencias, yo estoy consciente de ello, va a ser que pueda ir a la cárcel. Pero si yo lo hago y sabiendo cuáles son las consecuencias, entonces ya es mi decisión. Y tengo que asumir las consecuencias porque yo sabía que era malo y aún así lo hice. Entonces, ahí mi juicio estaba adecuado y por lo tanto tengo que ir, por ejemplo, privado de libertad. Pero la persona cuando está psicótica, por ejemplo, pierde generalmente el juicio, ¿no? La capacidad para tomar buenas decisiones y actuar en consecuencia. Entonces es mejor utilizar situaciones reales de la propia experiencia para valorar el juicio y también ver la historia de la enfermedad actual del paciente para determinar también que su juicio no está adecuado. Entonces, por ejemplo, ver que si está haciendo acciones peligrosas o que pueden acarrearle problemas, si es capaz, por ejemplo, de cuidarse de sí mismo. Entonces, uno le pregunta al paciente si entiende el posible resultado de su conducta y ver qué otras situaciones están afectando lo que es su juicio. Como por ejemplo, vaya una paciente con ideas de grandeza que venga y le diga que es la dueña del Intercontinental, estoy hablando de un caso real,
y entonces ella actuaba como la dueña de la Intercontinental. Cuando las personas que trabajan ahí quisieron desalojarla, entonces actuó como una persona que la quieren desalojar de su casa, defendió su lugar, su hogar, y entonces empezó a poner resistencia, pero después se tornó agresiva y quebró vidrios y no quería irse, pues porque para ella la estaban sacando de su casa, de su hogar. Entonces, el juicio en ese momento estaba inadecuado y yo como doctor puedo tomar las decisiones por ella, como por ejemplo ingresarla en un hospital psiquiátrico, como por ejemplo ponerle aloperidol mientras llega al Mario Mendoza. Entonces, el juicio también nos da esa capacidad a nosotros los doctores de tomar decisiones en contra de la voluntad del paciente porque lo hacemos, porque el paciente no entiende las consecuencias de sus acciones y por lo tanto nosotros tomamos la batuta por ellos, tomamos las decisiones por ellos. Eso sería el examen mental. Agradecemos a la doctora Azar por este abordaje completo e integral sobre el examen mental y pues daremos inicio al espacio de preguntas y respuestas, dudas, consultas o alguna opinión sobre alguna experiencia que ustedes hayan tenido con alguno de sus pacientes. Los escuchamos, pueden abrir sus micrófonos para poder plantear su consulta, su pregunta o duda. ¿Alguno tiene pregunta? Si no, si no quiere el micrófono, puede plantearla por medio del chat. Ok, Alma Bardales, he tomado nota de algunos temas. Ninguna interrogante. Gracias, Alma. ¿Alguien más? ¿Alguna experiencia? ¿Algo que compartir? De nada, Alma. Doctora Mesa, tal vez algún comentario para finalizar la reunión. Es bien importante que cuando hagan el examen mental, por ejemplo, de un paciente que es una emergencia psiquiátrica, documenten bien el examen mental, porque eso, por ejemplo, hay un paciente viene y llegó por depresión y no colocaron el examen mental y no dejaron copia de la referencia y se suicidó. Actualmente en medicina forense se hacen, a partir de unos años para acá, lo que se le llaman autopsias psicológicas, para ver si hubo algún familiar involucrado, pero también para ver si hubo alguna negligencia médica. Entonces eso da un poco de pena ir como psiquiatra, analizar un expediente y ver que se colocó el examen físico, pero no se colocó el examen mental. Entonces uno tiene que cuidarse las espaldas también, no solamente por el paciente, sino también uno por su profesión médica. Entonces, siempre que sea un paciente que esté violento, en agitación psicomotriz, tenga alguna idea delirante, como les digo, de que ponga en peligro la vida de alguien o que tenga una ideación suicida, entonces como médicos debemos de protegernos las espaldas y colocar bien el examen mental, que eso pues refleje que sí hicimos bien la evaluación y dimos el abordaje como correspondía, y entonces eso nos protege también de forma legal. Solamente. Bueno, agradecemos a la doctora Sara Mesa por esta intervención, por sus aportes teóricos y sobre todo este comentario, ¿verdad? Que hace énfasis en un buen examen mental y sobre todo un buen completo examen mental.
Agradecemos también a todos ustedes por haber participado y pues como ustedes saben nos esperamos el próximo viernes con otra temática que abordaremos para que podamos ir avanzando en el desarrollo de esta teleeducación. Bianca, ¿Mande? sí, solo quería decir algo importante antes de que se nos vaya. Vean, algo que sí vale la pena recalcar y que sí vale la pena tomarlo en cuenta. En este preciso momento, como se menciona y como dijo la doctora, en esto de la pandemia, la parte psicológica, la parte psiquiátrica, ha sido de una u otra forma no menospreciada o abandonada, pero sí incluso por estar dando un manejo más que todo orgánico, se nos ha olvidado mucho la parte psicológica de las personas. Entonces, aquí es donde forma parte importante que se retomen un poquito más, aparte de de esta exposición que fue magnífica sobre el examen psiquiátrico que se le hace a los pacientes, es porque, vean, la psicología es muy amplia y el daño psicológico que ha estado sucediendo en los hogares, bueno, de hecho, por eso es lo que se mencionaba, el incremento en la violencia intrafamiliar y suicidios y otras cosas más. Por eso es importante, pues, aunque no se pueda por el calendario que está apretado, pero dar oportunidad a un abordaje también en este sentido, en una oportunidad en la que tal vez alguien no esté preparado para hacer la exposición, que el Departamento de Psiquiatría nos dé esa oportunidad de avisarles cuando haya una ventana o un espacio para que puedan preparar un tema en el cual nos ayuden a todos los del sistema de salud a detectar a tiempo y poder ayudarle a las personas. Les doy un ejemplo. Hoy me llamó una compañera de trabajo ya jubilada del hospital que hace 21 días le aplicaron la vacuna y que estaba con náuseas, con vómitos y que le habían dicho que y había escuchado que a los viejitos les estaban haciendo la eutanasia con eso. Entonces, todos esos detalles son importantes manejarlos porque las personas con el encierro y con tanta información o desinformación de ese tipo, pues se ven afectadas psicológica y psiquiátricamente, ¿va? Pacientes descompensados psiquiátricos que muchas veces eh, toca llamar a los amigos psiquiatras para que los vean. Por eso, les repito, es un tema de suma importancia en estos momentos y yo les pido aquí públicamente en el grupo al Departamento de Psiquiatría que en cualquier momento que haya alguien que no pueda exponer, nosotros les avisamos con 1 o 2 semanas de anticipación si se puede para que nos apoyen en ese sentido. No sé si habrá anuencia de parte de la doctora. Muchas gracias y definitivamente para mí es un honor y un placer escuchar y, y ver el trabajo arduo en estas exposiciones, doctora. Muchas gracias. Bueno, nosotros, claro que estamos en la disposición como posgrado de psiquiatría, también no solamente tienen el posgrado, la Asociación Hondureña de Psiquiatría, también se involucra bastante en lo que es la capacitación y actualización cuando se lo soliciten. Nuestro email es posgrado.psiquiatría@una.edu.hn. También tenemos una página de Facebook de posgrado de psiquiatría y con la licenciada Bianca, nosotros, como la forma en que ustedes consideren pertinente para comunicarse, pero como posgrado también estamos en apoyo y no solamente como posgrado, también la Asociación Hondureña de Psiquiatría es bastante abierta a cualquier solicitud de apoyo, también se le da. Tienen varias opciones, pues lo que les quiero decir.
Así es, doctora. Y más bien le agradecemos esa, eh, ese compromiso y también esa participación que tiene el posgrado de psiquiatría, ¿verdad? En esta jornadas de teleeducación para médicos en general, ¿verdad? Y también para, en realidad, para beneficio de la comunidad y de la población nacional. Como mencionaba el doctor Ronnie, pues así como estamos pendientes de nuestra salud física, también tenemos que estar pendientes de nuestra salud emocional y mental. Y pues nada más me resta agradecerles nuevamente su participación en esta tarde y pues invitarlos el próximo viernes para que se puedan incorporar a la nueva temática que se abordará. Estaremos en comunicación, estaremos en contacto y que todo sea beneficio pues para la población hondureña. Que tengan una feliz tarde. Gracias, buenas tardes.